Qué bueno que una vez nos podemos ver por acá. Damos la bienvenida a los que nos acompañan en este tiempo de exposición una vez más a la palabra del Señor. Como todos ustedes saben, por las situaciones que estamos atravesando, no nos podemos reunir físicamente en el templo, pero gracias a Dios a la tecnología que Él nos ha dado para que por acá nos podamos ver y de esta manera podamos recibir también las enseñanzas de la palabra del Señor. Todos juntos nos podamos exponer a ella. Vamos a continuar orando en nuestras casas, hermanos. No dejemos de orar para que Dios nos ayude a volver a podernos reunir como iglesia, que es lo ideal en el diseño del Señor que Él nos ha mandado, para que podamos también congregarnos y tener este tiempo de comunión. Antes de empezar en este momento el material, quisiera que oremos juntos a fin de que el Señor nos acompañe en todo este tiempo. Oramos. Bendito Dios y Padre, nosotros oramos a ti, buscamos tu rostro. Nos vamos a exponer a tu palabra, Señor, y rogamos tu asistencia. Rogamos tu presencia, rogamos tu dirección, que tu Santo Espíritu, oh Señor, la allane, aclare en nuestros corazones, haga que cumpla la función en nosotros, a fin de que nosotros podamos entenderla, aplicarla también, oh Dios, y vivir, oh Dios, de una manera que demos honra y gloria a tu nombre. Los santos descritos en tu palabra, oh Señor, mostraron a Cristo y nos modelan en su vida. Déjanos también aprender a través de todo esto. En los méritos de nuestro Señor y Salvador te lo rogamos. Amén. El título del material en este momento, hermanos, es El reino al revés. De hecho, yo me sonrío cuando lo digo, porque el título que hemos puesto es un título que de hecho no es mío, sino que en una materia del seminario que me tocó tomar, el profesor utilizaba mucho esta expresión, el reino al revés. Él la utilizaba sobre la base de dar la materia, andando sobre ella, y yo cuando él mencionaba esta frase, yo decía, wow, esta frase tiene sentido. ¿Por qué? Porque al leer los evangelios, que de hecho la materia era introducción al Nuevo Testamento, brotaba esa idea de todo lo que uno leía, el reino al revés. Recuerdo que en una de las asignaciones de la materia, una de las asignaciones era leer los evangelios de una sola sentada. Es decir, que vamos a Mateo y lo leemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 sin pararnos. Solo leyendo, meditando en algunas cosas allí, pero una lectura continua. Asimismo después con el Evangelio de Marcos y así sucesivamente con cada uno de los evangelios. Y es difícil, hermanos, exponerse, tener una lectura así continua, sin nosotros pararnos y no observar muchos detalles que nos pueden resultar chocantes. Muchos detalles narrados de la vida de Cristo. Y uno mismo cuando lo lee, es difícil no sorprenderse de cómo cambian de un momento a otro muchos acontecimientos. Eso es difícil, no sorprenderse con eso, hermanos. ¿Cómo se pasa de momentos de admiración a momentos de odio? El reino al revés. ¿Cómo se pasa de momentos que son dignos de acción de gracias por las cosas que Cristo ha hecho, por las obras que ha mostrado, a momentos de malestar y queja por lo mismo que Cristo hizo, hermanos? El reino al revés. Los evangelios están llenos de acontecimientos que son chocantes, pero que son necesarios. Y así sucede, hermanos, también por lo general en la vida cristiana. Así mismo sucede por lo general en la vida cristiana. Nos siguen aconteciendo sucesos que son chocantes, pero que también son necesarios. Cuando leí el trozo escritural que nos corresponde en este momento, al leerlo, hermanos, y esa lectura continua que tenemos en Hechos, solo me vino a la mente esto de esa clase que había tomado en el seminario. Esta frase, el reino al revés. Yo quisiera que vayamos a un relato en Hechos para que el Señor nos enseñe cómo debemos ver esto tan chocante pero necesario. Vamos a ir a Hechos capítulo 14, es allí nuestra lectura, aunque
en el material nuestro utilizaremos el capítulo completo, donde iremos andando de aquí y de allá en el capítulo. Vamos a leer en esta ocasión solamente desde el verso 19 hasta el verso 23. Vamos a leer allí. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Este es nuestro trozo escritural, hermano, que aunque comprende todo el capítulo, solo lo tomamos de allí en adelante, aunque andaremos también en el capítulo completo. Nuestro título, como bien le decía, es El reino al revés. El reino al revés es nuestro título. Y hemos dividido el material, El reino al revés, en dos puntos. Primero veremos haciendo bien a pesar de recibir mal. Ese es el primer punto en el reino al revés. Haciendo bien a pesar de recibir mal. El segundo punto es la respuesta antinatural. Ese es nuestro segundo punto. Y quiero que vayamos inmediatamente al tema. El reino al revés. De verdad que es chocante el tema, pero van a ver, hermanos, cómo brota esta frase y cómo nos enseña y qué nos transmite el Señor a través de esta expresión también a nosotros. El primer punto entonces es haciendo bien a pesar de recibir mal. Después de leer este texto, que puede ser un texto extenso, que no es lo idóneo probablemente en una predicación, pero es necesario. El reino al revés. Aquí se nos narra dentro de todo un evento diferentes sucesos que forman parte de una narración continua. Hombres de Dios haciendo la obra de Dios. En ese contexto hay oposición, Dios les respalda, pero la oposición quiere agredir y hacer daño. De alguna manera Dios libra y estos hombres se mueven a otro lugar a hacer la obra. Una vez más Dios respalda y una vez más se presenta la oposición aún más feroz y con más ataque y más severa. Dios de alguna manera fortalece al apóstol para que pueda seguir haciendo la obra, además de consolar y animar a otros con lo que ellos mismos fueron consolados. Si nosotros fuésemos a resumir todo este capítulo en una sola oración, miren cómo lo diríamos, hermanos. Aquí vemos la acción de hombres de Dios, lo que reciben por hacer la obra de Dios y su respuesta a los sufrimientos. Esa es la oración que englobaría o enmarcaría todo lo que sucede en este capítulo 14 y el capítulo 13 también se podría abarcar. Hombres de Dios haciendo la obra, lo que reciben por hacer la obra y sus respuestas a todo eso. ¿Cómo es que nosotros nos encontramos aquí en este punto? En Hechos capítulo 14, específicamente en este punto. Nuestro libro, hermano, es como bien lo llaman muchos estudiosos, los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia. Aquí Lucas continúa dejándonos ver cómo sigue avanzando la obra de Dios después de un periodo de una iglesia bastante perseguida, lacerada y hasta con algunas bajas, ya que habían matado a Esteban, habían matado también a Jacobo, y todo eso se abarca hasta el capítulo 12. Pero de allí en lo adelante Dios trajo un periodo de paz. Es en ese contexto que la iglesia de Antioquía está en comunión con Dios y el Señor llama a algunos para hacer su obra. Desde el capítulo 13 en lo adelante es lo que se conoce como los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en específico el capítulo 13 marca lo que es el inicio de ese primer viaje misionero. Ellos hacen la obra y desde que empezaron este viaje hasta ahora no se habían mencionado grandes oposiciones como las que se mencionan aquí
en el capítulo 14. Recuerden, empezaron desde el capítulo 13, es lo que se conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí en el capítulo 14 es donde se menciona esta gran oposición que no se había mencionado de esa manera. A medida que las persecuciones van aumentando, ellos van haciendo que los apóstoles se vayan moviendo hacia otros lugares en la predicación de la palabra o en la obra. Y nuestro capítulo corresponde a los acontecimientos dentro de ese primer viaje misionero. Cómo ellos se van moviendo de un lugar a otro. Eso es lo que se deja ver aquí. Situaciones que son las que hacen que ellos se vayan moviendo, donde no todos los lugares responden de la misma manera y no en todos los lugares los tratan a ellos igual. De todas las ciudades que fueron visitadas en este primer viaje misionero para hacer la obra de Dios, estas de nuestro texto, Iconio y Listra, son en las que los ataques y oposiciones fueron más fuertes hasta el término de este primer viaje misionero. Iconio y Listra fueron las ciudades, de todas las ciudades de este primer viaje misionero, donde los ataques y oposiciones fueron más fuertes. Y creo, hermanos, que nada de esto fue casualidad, sino que aún en esto Dios tiene propósitos, como seguiremos viendo más adelante. ¿Qué nos modelan el apóstol Pablo y Bernabé? Aquí en nuestro texto, hermanos. ¿Qué nos modelan el apóstol Pablo y Bernabé? El apóstol Pablo y Bernabé nos muestran cómo se ven, cómo lucen y en qué se ocupan los hijos de Dios. Cómo se ven, cómo lucen y en qué se ocupan los hombres de Dios. Y claro, hermanos, cada uno donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha puesto. Pablo y Bernabé fueron llamados a salir, otros fueron llamados a quedarse en Antioquía. Porque no todos estamos llamados a hacer la misma obra, pero todos tenemos el llamado de participar en la gran obra del Señor. No todos estamos llamados a participar en la misma obra, aunque todos sí estamos llamados a participar en la gran obra del Señor. Eso es una característica de los hombres de Dios. Así que, hermanos, esto nos muestra cómo se ven, cómo lucen y en qué se ocuparon, en las cosas de Dios. Pero en este texto que tenemos aquí, no solo vemos esto, también se nos muestra qué les pasa y cuánto le acontece a los hombres de Dios también. En el texto no solo vemos cómo lucen, cómo se muestran, en qué se ocupan los hombres de Dios. Aquí también se ve qué les pasa y cuánto les acontece a los hombres de Dios. Desde el verso 1 en adelante, hay una sucesión de eventos que se dan, que son parecidos, donde se hace la obra y se recibe amenaza, pero se salvan, pero siguen haciendo la obra y luego sufren por eso. Y vamos a leer dos similitudes que suceden en nuestro texto. Vamos a leer capítulo 14, verso 1, 14, 16, 7 también. 14, verso 1 y luego 14, 16, 7 de Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Luego de una situación que se da, se van a Listra y a Derbe, tienen que irse. ¿Por qué? Verso 6 y verso 7 lo dice allí. Lo leemos ahora. Habiéndolo sabido, porque querían hacerles daño, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Los versos 8 al 10 nos dicen algo que sucedió en esos eventos similares de Listra y Derbe también. Ahora vamos a leer versos 8 al 9 para que continuemos con la idea completa. Verso 8 al verso 9 dice allí: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él salió y anduvo. Los ciudadanos de Listra los querían endiosar a Pablo y a Bernabé, pero ellos se sintieron mal, reaccionaron y aprovecharon esta circunstancia incluso para también predicar a Cristo, predicar a quién es que se debe de adorar.
Y hay que resaltar algo aquí, hermanos, que no podemos dejar de decir. Aunque Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas en Iconio, Lucas no destacó ninguna obra allí. Pero acá en Listra, él sí destaca una obra milagrosa que habían hecho ellos. Y tal vez se hace por ser algo antecesor de un incidente no agradable para Pablo y Bernabé. Sin embargo, la obra de ellos, imitando a Cristo, no era ser hacedores de milagros. Su meta principal siempre era predicar el evangelio. Así lo dice un comentarista, hermanos. La meta principal del hombre de Dios haciendo la obra del Señor no es otra cosa más que predicar a Cristo. Esa era la meta principal de Pablo y de Bernabé. Los apóstoles no fueron a estas ciudades a hacer milagros y luego a predicar, más bien fue al revés. Ellos fueron a predicar y sobre la base de la predicación y andando en las ciudades hicieron sanidades. Eso es lo que vemos allí. Es decir, la obra de Pablo y Bernabé es llevar el mensaje de paz, como se dice en Romanos 10:15. Dice allí en su parte B, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15 nos dice eso. Y eso es lo que en ambos casos estaban haciendo Pablo y Bernabé. Pero hermanos, hay algo que nos muestra el reino al revés. Hay algo que nos muestra el reino al revés. ¿Saben qué, hermanos? No todas las cosas suceden como nosotros las planeamos. Por el hecho de hacer lo correcto, no por eso somos librados de situaciones adversas. Repito, por el hecho de hacer lo correcto, no por eso somos librados de situaciones adversas. Al contrario, hacer la obra de Dios siempre involucrará sacrificios y exposición que muchas veces nos llevarán al límite y también serán contrarias a las reacciones que nosotros esperamos. En ambos casos, Pablo y Bernabé estaban haciendo la obra. En ambos casos tuvieron oposiciones similares. De hecho, desde antes de esto, miren cómo es que Pablo y Bernabé llegan a Iconio. Vamos a el verso 48 y 51 del capítulo 13. Dice allí, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Es de esta manera, hermanos, que ellos llegan a Iconio, para que ustedes vean, tras ser expulsados de las ciudades anteriores, y en este caso de Antioquía de Pisidia. Es así que ellos llegan allí, a Iconio. Lo mismo que les viene sucediendo, es como si fuese un patrón repetitivo. Miren cómo sigue el verso 4 al 6 del capítulo 14. Dice allí, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido ellos, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Reacciones adversas, oposición, eso es lo que nos muestra el texto. En Iconio sucedió eso, reacciones adversas y oposición. Pero en Listra no fue diferente. Miren, capítulo 14, verso 19. Dice allí, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mucho duraron, hermanos. Mucho duraron ellos con su oposición, hacerles tanto daño al apóstol Pablo. No todas las cosas suceden como nosotros las planeamos. Y aquí se ve nuestro título, el reino al revés. No todo sucede como lo planeamos. Aún haciendo lo recto, no estamos exentos para no sufrir. Aún haciendo lo recto, no estamos exentos para no sufrir. Así lo vemos, el reino al revés. ¿Saben por qué, hermano? Porque nuestra vista de esa manera lo percibe.
Humanamente hablando, esto sería algo incomprensible. ¿Cómo es posible que estos hombres, haciendo la obra de Dios, tienen que sufrir, tienen que padecer, tienen que tener este grado de oposición, casi hasta de muerte? Eso es el reino al revés. Actuando bien, trayendo el mensaje de paz, recibiendo mal. El último suceso, dice nuestro texto, que lo dejaron casi como muerto. Y hermanos, con esto, amarrando ahora todo esto que dice el capítulo 14, todo nuestro texto, tenemos que ver algunas cosas. De la única manera que nosotros no vemos el reino al revés, ¿saben cómo es, hermanos? Cuando miramos las cosas a través de la Biblia. De la única manera que no vemos el reino al revés es cuando miramos las cosas a través de la Biblia. Porque a nosotros muchas veces nos resultan incomprensibles muchas cosas que le suceden a los hijos de Dios, que le suceden a quienes entendemos, tú y yo, que no le deberían pasar. Y menos hombres ocupados en la obra de Dios. Haciendo bien, les viene mal. Hermano, esto es bueno que lo entendamos cuando vemos el reino al revés. Hay algo que brota de todo este texto que está allí, en Hechos 14. Cada vez que tú y yo miremos el reino al revés, miremos las cosas que nos chocan, que no le encontramos sentido, hay algo que brota aquí en el capítulo 14. ¿Saben qué es, hermanos? La mayor oposición al reino de Dios presentó para nosotros la mayor bendición, hermanos. Ver todo a la luz de la Biblia nos deja ver que a pesar de que veamos el reino al revés, podemos ver con la Biblia que la mayor oposición al reino de Dios representó para nosotros la mayor victoria, hermanos, en la cual incluso muchos en el día de hoy tienen todavía esperanza porque están entre nosotros por la victoria de Cristo en la cruz. Él venció con su victoria. La mayor oposición en contra del reino de Dios obró en la mayor victoria a favor nuestro. Gloria a Dios, hermanos, por eso. De hecho, hermanos, por eso es que toda la Biblia nos apunta a Cristo. La mayor oposición al reino de Dios representó para nosotros la mayor victoria. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué más, hermanos? No solo esto. Aunque nosotros veamos el reino al revés, muchas bendiciones siguen detrás de grandes oposiciones. Repito, hermanos, aunque tú y yo veamos el reino al revés, muchas bendiciones siguen detrás de grandes oposiciones. Vamos a Filipenses capítulo 1, verso 12 al verso 14. Vamos a leer allí. Dice allí: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, esto es el apóstol Pablo hablando, escribiendo aún desde la cárcel, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿cómo así? Para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Wow, hasta los soldados. Y a todos los demás, se pueden incluir presos ahí. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hoy en día, hermanos, hoy en día no tenemos persecución de esta índole, a excepción de algunos lugares en el mundo que vemos cosas como estas, claro. Pero algo con lo que todos estamos luchando ahora es con estas restricciones causadas por esta pandemia, hermanos. Esta pandemia y todas las restricciones que nos han llevado a acatar, la vemos mal si solamente la miramos como una oposición para que la obra de Dios no se pueda hacer. Estaremos viendo todas las restricciones que tenemos hoy en día de una manera mal si le estamos viendo como que a través de todo esto la obra de Dios no se puede hacer. ¿Por qué? Hay diferentes maneras de hacer la obra. Tal vez nosotros no podemos visitar una casa, pero no significa que no nos podamos relacionar con otros hogares a través de la tecnología, hermanos. Las adversidades nos
Las adversidades, perdón, no imposibilitaron a los apóstoles para seguir haciendo la obra. De hecho, eso solo trajo bendición, como vemos aquí en Filipenses capítulo 1. Una adversidad al apóstol Pablo fue la bendición de guardias pretorianos. Donde tú estás, tú puedes ser de bendición a los que están en tu casa, hermano. Donde tú estás, puedes y debes ser bendición para los que están allí, para tu residencial, para tus vecinos. Esto puede imposibilitar a que tú invites a alguien a la iglesia física, aquí al templo. Eso puede imposibilitarlo. Pero no imposibilita que le puedas hacer una invitación a las reuniones en Zoom. Esto no imposibilita eso. A los cultos en vivo, a los tiempos de oración. Que aprovechemos un suceso que alguien nos está contando en WhatsApp, que interactuamos con muchas personas. Y a través de ese suceso, de un suceso desconsolador, nosotros podamos mostrarle al Dios de toda consolación. Esto no nos imposibilita para poder hacer eso, hermanos. A veces, si Dios no nos trae situaciones a nuestras vidas como esta, nosotros no nos movemos. No nos movemos. Nos quedamos quietos, nos acomodamos. Si Dios no nos trae situaciones como estas, tiene que venir una pandemia para decirnos a nosotros que también nosotros podemos aprovechar las redes para la obra. Oigan eso, hermano. Tiene que venir una pandemia para decirnos eso a nosotros. Que podamos aprovechar todos estos recursos que Dios ha dado para la obra. Tiene que venir una pandemia para que haga que nosotros oremos más a Dios. Tiene que venir una pandemia para que nos acordemos que hay una iglesia que se reúne, que tiene cultos de oración, que tiene culto los domingos. Tiene que venir una pandemia para que tus vecinos conozcan que a tu lado vive un cristiano. Tiene que venir una pandemia, hermano, para que tus compañeros de trabajo sepan que tú eres cristiano. Para que tú le hables de Cristo. Tiene que venir todo esto para que muchos quieran sumarse a grupos de oración. Tiene que venir una situación adversa para que me recuerde que este no es mi mundo, que nuestra patria es la patria celestial. El reino al revés es lo que nuestros ojos ven, pero muchas son las bendiciones que siguen detrás de grandes oposiciones, hermanos. Aprovechemos esas bendiciones que podemos tener en cosas como estas que estamos pasando ahora. Aprovechemos todas estas bendiciones que siguen detrás de las adversidades. No miremos solamente lo que está delante, no miremos las restricciones. Miremos lo que al final Dios nos llevará a hacer. Como finalmente Job pudo decir, ahora mis ojos realmente te ven, Señor. Al final, muchos en Antioquía, eso es lo que está en Hechos 14. Al final, muchos en Antioquía de Pisidia conocieron al Señor. Muchos en Iconio, muchos en Listra y en Derbe. ¿Sabes que al final todo resultó para bendición en nuestro texto? Al final todo resultó para bendición. Y alguien pudiera decirme ahí, con lógica, pudiera decirme, hermano, pero ¿tiene Dios necesariamente que hacerlo así para traer bendición? Trayendo oposición, pasando por situaciones de tanta adversidad como esa que pasó el apóstol Pablo. Bueno, aquí solo voy a mencionar algo que me cautivó mucho y que tranquilizó mi corazón, que mencionó, creo que fue el pastor Sugel. Él mencionaba en una ocasión, no sé si él lo tomaba de otro autor, pero él, lo escuché de él. Él decía que si Dios ahora mismo nos apareciera y nos dijera, ok, José Miguel, yo te voy a dar la oportunidad de que tú puedas cambiar todo lo que tú quieras de tu vida. ¿Qué tantas cosas tú cambiarías? Visita que está oyendo, hermano que está mirando. ¿Qué tantas cosas tú cambiarías de tu vida si Dios te diera la oportunidad ahora mismo de hacerlo? Dice el pastor en esa ocasión, lo tomé de él, decía él, bueno, yo creo que yo lo dañaría todo. Dejemos las cosas como Dios las ha hecho. Cuando yo estaba trabajando en este material, recuerdo que en esta ocasión me paré y fui al baño. Y cuando fui al baño, que ya estaba para volver de nuevo a sentarme en la mesa a estudiar, recuerdo
que yo tenía una pequeña, como le llamamos nosotros aquí, una penita, que tenía un dolor de cabeza que venía todo el cuello y esta parte y en el ojo la parte de arriba. Gracias a Dios ya no tengo eso. Pero en ese momento tenía una penita y estaba así trabajando en el material, pidiéndole al Señor que me ayudara y me dé gracia y fuerzas. Y recuerdo que cuando tenía la penita, al estar pensando en esto, que fui al baño, cuando retornaba a sentarme, yo mismo me dije, wow, Señor, ¿tú te imaginas que tú me dijeras a mí ahora, José Miguel, ¿a ti te gustaría que te cambiar esa penita que tú tienes, ese dolorcito de cabeza por otra enfermedad? Yo pensé eso cuando estaba en el material. Y yo mismo me aconsejé, hermano. Y yo dije, por otra enfermedad, no, Señor, déjalo así mejor. Déjalo así, que yo me quedo con mi penita que tengo. Hermanos, dejemos las cosas como Dios las ha hecho. Él sabe lo que está haciendo. En todo, Dios está cumpliendo sus propósitos. En todo. A Dios ninguna adversidad, ninguna oposición se le fue por debajo de los pies. Lo que vemos a través de la Biblia es que Dios en todo está cumpliendo sus propósitos. En Deuteronomio 8 dice al final de todo lo que el pueblo de Israel pasó, que todo sucedió para la postre hacerles bien. Ese es el Señor. Porque nosotros vemos el reino al revés, pero nuestro Señor está usando todo para sus propósitos. Lo chocante, hermanos, es que nosotros muchas veces pasamos por adversidades y nuestras vidas ni siquiera van a la par de la vida de estos hombres y de lo que ellos estaban haciendo, del compromiso que mostraron estos hombres. La petición aquí es que Dios avive nuestros corazones, nos ayude a mirarlo a Él en nuestras adversidades, ver que sus propósitos son mayores, son los mejores, son los que darán gloria a su nombre y son los que servirán para bendición, hermanos. Repito, que podamos ver no el reino al revés, sino que podamos ver que sus propósitos son mayores, son los mejores, son para su gloria y son los que habrán de redundar para bendición. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Hasta aquí hemos visto entonces, hermano, nuestro primer punto y vamos ahora al segundo punto de nuestro material, el reino al revés. Ya hemos visto aquí que ver el reino así al revés es solamente verlo no desde la óptica bíblica, porque hay bendiciones en ver las cosas de una manera como Dios las ha hecho y asimismo darle gracias al Señor y gloria a Él. Ahora vamos a ver la respuesta antinatural. Hermano, miren, yo soy del área de marketing y hay algo que yo sé que también muchos de los que están mirando saben. Y es que hay personas que están vendiendo cosas en las que ellos mismos no creen. Hay personas así, vendiendo cosas que ellos mismos no creen en eso. Personas vendiendo algo para adelgazar cuando ellos tienen una contextura extremadamente, ya ustedes me entienden. Personas vendiendo algo para la calvicie cuando ellos tienen una entrada extremadamente pronunciada. Como escuché a alguien esta semana en un grupo decir, personas vendiendo papel blanco con las manos sucias. El apóstol Pablo y Bernabé, claro, ellos no eran comerciantes de la fe. Ellos no estaban llevando un mensaje en el que ellos mismos no creían. Ellos no estaban haciendo eso. Continúa diciendo el texto, después que lo dejaron como muerto, recuerden que lo habían apedreado, Pablo milagrosamente fue preservado allí, incluso hay estudiosos que han dicho que literalmente Dios lo mató y lo que hizo el Señor fue que lo trajo de nuevo, lo volvió de nuevo a la vida. Nosotros creemos y entendemos que sea como haya sido lo que haya pasado en el apóstol Pablo, Dios de alguna manera milagrosa lo preservó, lo guardó para que continuar la obra y sus propósitos. Dice el verso 20 y verso 23 de Hechos 14, dice allí, verso 20 al verso 23, lo vamos a leer, de Hechos 14. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad.
Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Recuerden que lo habían apedreado. Seguimos leyendo. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía para hacer que, hermanos, sigue diciendo el texto, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El apóstol Pablo y Bernabé no estaban llevando algo en lo que ellos mismos no creían. Ellos estaban llevando el mensaje consolador con el que ellos mismos eran consolados, hermanos. He aquí el doble efecto de la palabra. Ellos estaban llevando el mensaje consolador con el que ellos mismos eran consolados. Con la palabra nosotros somos consolados y con ella también nosotros consolamos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre habrán quienes necesiten consuelo. Hermanos, siempre. Siempre habrán quienes necesiten consuelo. Con lo que Dios te ha consolado a ti, tú debes consolar a otros. Con lo que Dios me ha consolado a mí, yo debo consolar a otros. Con su palabra también, que hemos sido consolados. La manera en que respondemos a las tribulaciones habla del Dios al que nosotros servimos. Ellos nos estaban presentando, Pablo y Bernabé, algo en lo que ellos no creían, en lo que no eran consolados. Aquí no vemos de ellos deseo de venganza. No vemos en ellos oraciones imprecatorias. No vemos deseos de abandonar la obra. Aquí vemos palabras consoladoras de ánimos, de corazones que habían sido consolados por la obra de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Esto es mostrar a Cristo en las tribulaciones. Pero si nosotros no hemos respondido bien, hermanos, podemos pedir gracia y sustento divino, porque contamos con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu Santo que contó el apóstol Pablo. Gloria a Dios por ello, hermanos. Pidamos sustento divino. El mismo Espíritu Santo con el que contó el apóstol Pablo es el mismo Espíritu Santo con el que tú cuentas y con el que yo cuento. Es así, hermanos. ¿Estás sufriendo? ¿Te dijeron que era diferente? ¿Que no habrían sufrimientos en los caminos del Señor, en hacer la obra del Señor? Lamento decirte que te malinformaron. Haciendo la obra de Dios también se sufre. Nos han malinformado si pensamos eso. Haciendo la obra también se sufre. Pero esto no está aquí como las letras de los contratos de los bancos, de algunos bancos, que son chiquititas o están en la parte de atrás. No. Eso no está así en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo en el cual nosotros también somos consolados. Y vemos muchos ejemplos también en la palabra. Es difícil estar en Cristo y no padecer como Cristo, hermanos. Eso es difícil. Pero no solo esto, podemos padecer, pero también tenemos las más fieles promesas. Yo quisiera que vayamos a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, verso 5 al verso 8, para que veamos las más fieles promesas que nosotros tenemos allí, que también nos consuelan a nosotros en medio de las adversidades. Dice allí, Pablo a Timoteo, dándole encomiendas, dice allí, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? No solo a mí, no solo al apóstol, sino también a todos los que aman su venida. La mayor oposición al reino de Dios representó para nosotros la mayor victoria, hermanos. Gózate, alégrate por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario.
Aunque veamos el reino al revés, muchas bendiciones siguen detrás de grandes oposiciones. No sabemos cómo Dios está usando cada cosa para sus propósitos. Muchos fueron bendecidos por las oposiciones al apóstol Pablo y a Bernabé. Dios puede traer bendiciones a muchos alrededor tuyo a través de las adversidades. Los padecimientos son temporales también, hermanos. Un día estaremos con nuestro Señor, como ha dicho el apóstol en segunda carta a Timoteo. No solo a él, sino a todos nosotros nos espera esto por toda la eternidad. ¿Qué más, hermanos? Aún en la adversidad hay promesas, pero son promesas también para sus hijos. Y esto, que lo escuche bien todo aquel que está conectado ahora mirando y que no es cristiano. Aún en la adversidad hay promesas, pero son promesas para sus hijos. Si alguien está viendo esto y no es cristiano, no te alegres de esto, de esta noticia, de que hay bendiciones y promesas aún en la adversidad. Preocúpate. No te alegres, preocúpate. Porque las adversidades de este mundo no se comparan con el sufrimiento eterno de todo aquel que no ha aceptado a Cristo. Ven a Cristo, porque lo necesitas para perdón de pecados. Y como bendición entonces puedes disfrutar de promesas eternas. Vamos a orar, amados hermanos y visitas que nos han acompañado. Oramos a nuestro Señor. Señor y Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de estos hombres que nos modelan, oh Señor, por ver en lo que ellos estaban ocupados. Pero no solamente en ver esto, sino también ver lo que les aconteció a ellos y cómo ellos respondieron. Déjanos, Señor, no ver el reino al revés. Déjanos ver todo a través de la Biblia. Cómo tú, oh Señor, actúas. Cómo tú estás haciendo tus propósitos para tu gloria, para bendición nuestra, oh Señor, para bendecir a otros y para exaltación de tu nombre, para tus propósitos eternos. Da, oh Señor, que todo el que está conectado mirando esto, que todavía no es cristiano, sepa que sí, hay bendiciones en las adversidades, pero son solamente para aquellos que en Cristo le han recibido a Él como dueño y salvador de sus vidas. Da, oh Señor, que a través de tu palabra muchos puedan conocerte y venir a Cristo y poder disfrutar también de las bendiciones eternas. En Cristo te pedimos todos estos favores. Amén. Dios les continúe bendiciendo.